Bien, pues buenas tardes a todas y todos. Qué lindo verles aquí, conocerles aunque sea a modo pantalla y escuchar cuán importantes son para Eliana. Hay gente muy bonita que también conozco. Eh, bueno tenerles en esta presentación del libro más reciente de Eliana Balsura. Mi nombre es Verónica Ramos, yo soy parte de Polifonías Teológicas. Estimo mucho a Eliana, es una gran amiga y la admiro mucho. Eh, Admiro su teología y soy fan de sus libros, muy fan de sus libros. Y los he usado para mis trabajos teológicos, así que no es poco presentar a Eliana en la publicación de un nuevo libro. No es un simple protocolo porque es un libro, hay que presentarlo. Se trata más bien de asumir que estamos ante una voz que desordena, que Ujú. incomoda y que piensa sin pedir autorización a nadie. Eliana, como ustedes saben, argentina, es bonaerense y lo dice con orgullo, pues su pensamiento no nace en los centros que dictan qué cuenta como teología y qué no, ni en lenguajes que sean neutrales o que pretendan ser neutrales. Su teología y su filosofía se escriben desde un contexto particular, desde el sur global, desde historias concretas, desde una lengua situada que ella tuerce, estira y rehace para decir lo que muchas veces nadie se atreve a decir. Eliana, a quien conocí hace como un año personalmente, es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, máster en Teología por el Instituto Teológico FIEC y el South African Theology Seminary y doctoranda en Filosofía por la Universidad Nacional de Lanús. Es decir, tiene una formación sólida, rigurosa y difícil de que la ignoremos. Es docente, es conferencista, editora y articulista en teología y filosofía en espacios especializados como Lupa Protestante, nuestra revista teológica, y también es investigadora en filosofía feminista del lenguaje en la Universidad Nacional de Tucumán. Y este semestre va a estar ofreciendo clases también en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en el Diplomado Latinoamericano y Caribeño en Teologías con Justicia de Género. Eliana trabaja justamente en los espacios donde se define el lenguaje, los conceptos y las palabras con las que se nombra a Dios y se ordena el mundo, contribuyendo así a procesos colectivos de reflexión teológica. Entre sus libros, que ya son referencia obligada para muchas personas, se encuentran Sabactani, en el final era el verbo, teología indisciplinada, una apuesta por la teología sistemática y liberadora. Yo creo que ese es uno de mis libros favoritos, si no es el favorito de todos. Eh, Performatividad y precariedad, cambiar lenguajes, cambiar mundos. Un Dios más digno de confianza, esbozos de una teología impropia, garabatos de una dogmática sin dogma. Y el libro que hoy nos convoca aquí y que no llega para pedir permiso a nadie, como ella, Desorbitadas, ensayos teofeministas. Este libro es una producción conjunta de Ediciones Diapasón y Polifonías Teológicas, un proyecto colectivo dedicado a la reflexión teológica crítica y progresista desde contextos latinoamericanos. El hecho de que Eliana sea una de sus fundadoras, de las fundadoras de Polifonías Teológicas, sitúa la obra dentro de un marco comunitario de pensamiento teológico, aunque la autoría sigue siendo exclusivamente suya. Hay algo central en esta nueva entrega de Eliana. Eliana nos deja claro que no acepta la creencia y la costumbre de que a las mujeres se nos conceda un rincón llamado teología feminista, mientras lo verdaderamente serio, lo sistemático, lo dogmático, lo que se considera verdaderamente serio, sigue siendo territorio masculino. Su trabajo denuncia esto y va desarmando esta creencia desde adentro. Interesantemente, en este libro, en cada uno de los capítulos, los epígrafes son de mujeres, porque las mujeres hacen teología. En Desorbitadas, ella lo dice con claridad y con valentía cuando escribe, y cito: pensar teológicamente por fuera de esa matriz o contra esa matriz patriarcal, cosa para nada sencilla, toda vez que la matriz es invisible, muchas veces considerada como lo normal, lo universal, que todo lo permea y lo atraviesa.
es considerado una amenaza y sí que lo es. No lo suficientemente fuerte como quisiéramos para hacer caer el patriarcado, pero lo bastante como para ponerlo en cuestión y empujar algunos microcambios que repercutan a modo de efecto mariposa, por el que una pequeña variación tiene amplificaciones futuras insospechadas, produciendo comportamientos emergentes, como llaman las ciencias de la complejidad, a los cambios inesperados de los sistemas. Eso es lo que hace Liana en su teología. No promete derrumbes instantáneos, pero sí produce fisuras, grietas. No tranquiliza conciencias ni domestica a la divinidad. Introduce variaciones pequeñas, insistentes, peligrosas, que abren futuros que tal vez aún no podamos pensar completamente. Por eso no la presentamos solo para que la gente la escuche, la presentamos para que se la lea con atención y ojalá para que algo se desacomode en nosotras y nosotros, o se caiga o se derrumba, o se derrumbe. Hoy le damos la bienvenida a Eliana en la presentación de Desorbitadas, ensayos teofeministas, y a su manera brillante, incómoda y profundamente honesta de pensar la fe, el lenguaje y el mundo. Bienvenida, Eliana. Gracias, Vero, querida, gracias. Bueno, Eh, aquí estamos. ¿Quieres decir algo? Ya No, estamos. En el día de hoy no, vamos a hacer esta presentación un poco diferente, va a ser un poco de preguntas. Le voy a realizar una serie de preguntas a Eliana basadas en el libro. Al final de las preguntas, ustedes desean hacer preguntas, van a tener espacio para hacerlo. Así que nada, comenzamos con la primera pregunta, Eliana. ¿cómo no? En Venga, Desorbitadas no me las dijo primero, ¿eh? mencionas, no, no, así no puede ser, siempre tiene que ser así. Para Eliana, eso es bien importante. En Desorbitadas mencionas que el título es un homenaje a Maridali y a su temprana lucidez. Además, hablas de la necesidad de las teólogas feministas de desorbitarse de la órbita patriarcal. ¿Podrías contarnos un poco más de cómo surge ese título y qué significa para ti desorbitadas en ese contexto? Sí, bueno, hace un tiempo atrás descubrí a esta filósofa y teóloga estadounidense llamada Mary Daly. Y la descubrí tangencialmente, es decir, no la había leído nunca en el ámbito de la teología y la descubrí en el ámbito de la filosofía gracias a mis compañeros y compañeras del grupo de Filosofía Feminista del Lenguaje. La descubrí citada en un libro, en otro libro de Dale Spender y me dije, ¿cómo es posible que haya llegado hasta aquí sin nunca haber escuchado hablar de esta mujer? Eso habla también un poco de esta academia teológica que margina a las mujeres, ¿no? Sobre todo a una mujer como ella. Entonces me di a la tarea de encontrar la mayor cantidad de libros posibles de ella, tarea en la que me ayudó mi amiga Isi de Estados Unidos, otra alumna que que viajó a España y me trajo dos libros. Luego mi amigo Gabriel me consiguió otros allá en Puerto Rico, en fin. Em, Uno de esos libros em, se llama, em, dis- disculpen mi mala pronunciación, pero el libro se llama así, Outer Course de Bedazzling Voyage o algo así. Em, una de las características de Mary Daly es que hace muchos neologismos, es decir, interviene el lenguaje permanentemente en la conciencia de que el lenguaje tiene un sesgo patriarcal y machista y entonces hay que intervenirlo permanentemente para dar cuenta de realidades que no entran o que no pueden ser habladas con ese lenguaje. Entonces ella utiliza ese neologismo outer course que es una deformación, le cambia el prefijo a intercourse. Y esa palabra intercourse lo que significa es una manera diplomática de mencionar las relaciones coitales hombre-mujer. Entonces, eh,
cuando se traduce ese libro, lo traduce como esa palabra, como ex órbita. ¿Y por qué se traduce como ex órbita? Primeramente porque un neologismo es muy difícil de traducir, hay que traducirlo contextualmente, y como en ese libro, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo de Mary Daly, es un libro de 1992, en ese libro ella hace una bitácora de su viaje intergaláctico, dice ella, a través de distintas esferas que la alejan cada vez más de la órbita patriarcal. Entonces, por eso la traductora traduce ese neologismo outer course por ex órbita, fuera de la órbita. Entonces, mi homenaje a Mary Daly era ponerle no exórbita, para no cometer un plagio, sino desorbitadas. Porque eh, también por una cuestión, por hacer un juego o un guiño al lector, en esto de que a las mujeres muchas veces, cuando nos dicen, eh, si uno lee en el diccionario que es desorbitado, es como desmesurado, como demasiado loco, demasiado fuera del parámetro. Entonces, es como un adjetivo con el que muchas veces nos califican a las mujeres que queremos o sacar un poco los pies del plato, como se dice acá en Argentina, ¿no? Que queremos salir un poco de la norma. Entonces, por eso me gustó provocativamente, porque si hay algo que me encanta es provocar, ponerle desorbitadas al libro. Cambiarle un poco el matiz negativo de la palabra hacia algo positivo o que podamos engancharnos de. Es más, te voy a decir, ella ya sabe que yo hablo mucho, por eso me tiene que ir cortando, pero es más voy a decir. eh, Últimamente, las corrientes mundiales muy de derecha están diciendo que los grupos progresistas, feminismos, etcétera, en Argentina dicen se pasaron tres pueblos. Y en otros países como que somos demasiado exageradas. Bueno, el libro y yo también hago una invitación, el libro la hace y yo la hago, una invitación a ser exageradas, desmedidas, desorbitadas, porque no hay otra forma. Bien, muy bien. Eliana, en algunos de los ensayos vas trabajando el tokenismo, hablas de tokenismo y de cómo el patriarcado concede espacios simbólicos sin cambiar la estructura de poder. ¿Puedes explicarnos cómo opera esa lógica y qué implica para las mujeres y otros grupos históricamente silenciados por la academia teológica? ¿Qué implica para ellos y para ellas? A ver, tokenismo lo usa Mary Daly también, pero no lo inventa ella. Es una palabra que se empezó a usar en las luchas en Estados Unidos, en las luchas que entablaron los afrodescendientes por su dignidad y por la igualdad de derechos. La utiliza Martin Luther King en un famoso mensaje y tiene que ver con la idea de pequeñas concesiones, maquillajes, es decir, em, como un hacer que te doy lugar. O sea, te concedo un lugar porque queda bien, porque para que no digan que soy retrógrado. Lo digo en masculino porque esto es una cuestión del patriarcado. Te concedo un lugar, te hago una habilitación simbólica que en realidad la palabra tiene que ver con eso, con lo simbólico. Pero ese permiso simbólico que yo te doy para quedar bien, para que nadie me tilde a mí, hombre, de que no soy progresista, entonces eso lo hago para quedar bien yo. Como también se lo llama un purple washing, es decir, como una mascarada de
de estamos en favor de la lucha de las mujeres. Entonces, a veces yo he pensado, y yo sé que lo que voy a decir va a ser súper polémico, es súper polémico, a veces yo he pensado y me he preguntado si la teología feminista, la llamada teología feminista, no ha sido en algún punto un tokenismo eh, del patriarcado. Es decir, está bien, las mujeres pueden acceder a la academia y hacer teología, cosa que no siempre fue así. Estamos hablando años 50, 60, que todavía no se podía estudiar teología, una mujer, mucho menos enseñar. Entonces, está bien, te voy a hacer esta admisión simbólica de que te acepto en la academia, pero te restrinjo a hacer teología feminista en el sentido más restrictivo del concepto que yo explico en el libro, que la entiendo en dos sentidos, la teología feminista como una teología que trata sobre temas de mujeres, como en algún tiempo fue, y otro sentido es un sentido más epistemológico, es decir, una manera de abordaje de la teología. Entonces, está bien, eh, yo, Academia Masculina de Teología, acepto que hagas teología, pero restringida aquí. ¿Por qué me surge a mí, si me estoy yendo o si vos me No, parás? está muy bien. ¿Por qué me surge a mí esta idea? Bueno, porque en ocasión de escribir mi último libro, no me había pasado en los anteriores, pero en ocasión de escribir mi último libro, El Dios más digno Un Dios más digno de confianza, cuando voy a armar la bibliografía, encuentro que abrumadoramente son teólogos. Es decir, yo leo muchos teólogos hombres y me gusta mucho lo que escriben. No estoy diciendo que no esté bien, pero cuando voy a armar la bibliografía, digo, pero caramba, son todos hombres. Entonces dije, ¿qué pasa? ¿No hay teólogas sistemáticas, mujeres? Y entonces ahí empiezo una pesquisa buscando teólogas sistemáticas. Es también un capítulo del libro en el que yo hago una mini investigación muy poco representativa, no es científica, o sea, ni pretende serlo y lo aclaro de entrada, pero hago una investigación acerca del lugar de la mujer en la academia teológica. Es decir, ¿por qué hay tan pocas teólogas sistemáticas en la O academia? sea, o sea que no solamente las han encajonado en el espacio de la teología feminista, sino que estás diciendo, ¿verdad? Y lo que infiero es que las han silenciado, las han invisibilizado, o sea que casi no se conocen en los espacios de formación teológica. Entonces, ¿cómo podemos, ya tú haces la investigación, tú te das cuenta y haces tu trabajo, pero cómo nosotros podemos identificar y desafiar esa injusticia epistémica en la academia y en la práctica teológica en nuestros espacios? Bueno, es difícil. Yo pongo en el libro una imagen. A mí me gusta mucho jugar con las imágenes y las metáforas. Hago una descripción en un momento de eh, la muralla china. Entonces, digo cuántos metros tiene, cuántos metros de ancho, cómo fue hecha, cuántos años tardó. Digo, pero hubo un primer granito de tierra, porque primero se hizo con tierra y maderas, un primer granito que fue el primero, digamos. Todo comenzó con un granito. No importa si cayó adentro de una palada de tierra, pero todo comenzó con un granito de tierra. Entonces yo digo que frente a esa gran muralla del patriarcado, del patriarcado en general, del patriarcado académico en especial y del patriarcado académico teológico en particular, es como si estuviéramos con una cucharita y un tenedor raspando como presas entre las juntas, a ver si de casualidad o con la persistencia logramos que abrir una brecha que deje colar un haz de luz. Entonces, el libro intenta también ser eso. Perdón que yo tengo la administración
y tengo que admitir a la gente que va llegando. Em, el libro también intenta hacer eso, es decir, em, abrir una pequeña brecha. Yo no creo que sea posible, ahora no lo creo, no sé si en algún otro momento voy a cambiar de opinión, porque suelo cambiar de opinión, los que me leen saben, incluso en la misma página cambio de opinión y lo digo. Em, yo no creo que podamos hacer grandes movimientos cataclísmicos que cambien el panorama, pero sí podemos hacer micropolíticas. Yo recuerdo una vez un presidente argentino dijo, hemos terminado con el patriarcado. No hace mucho, fue terrible. Yo dije, dale, ¿cómo hiciste? Y un hombre lo dijo. Eh, yo no creo que se pueda, pero sí se puede hacer pequeñas cositas. Por ejemplo, la investigación que yo hago muy rudimentariamente apunta a eso, a crear conciencia, no solo en las mujeres que enseñan teología, sino también en los hombres que enseñan teología, cómo de alguna manera ellos y ellas son víctimas de este engranaje que no los deja salir y que no les deja ver que es un engranaje. Entonces, bueno, tareas de concientización y también, bueno, empezar a visibilizar a todas esas teólogas y filósofas que con su filosofía contribuyeron a la teología, empezarlas a visibilizar. No puede ser nunca más que una persona que estudió teología a nivel de posgrado nunca haya escuchado nombrar a una teóloga tan importante como Mary Daly. Eso me pasó a mí, lo digo con vergüenza. Entonces, bueno, eso no debe pasar. No quiero Muy seguir bien, hablando porque muy bien, muy bien. no Eso sigo hasta está las muy 12 de bien. la noche. Vamos a hablar un poquito sobre Dios, la fe y la revelación. El capítulo La Pregunta habla sobre el papel de la iglesia institucional en la reproducción de un mundo injusto, sexista y patriarcal. Y esto me recuerda un poco a Paul Kibel en Living in the Shadow of the Cross, donde muestra cómo ciertas interpretaciones cristianas de la cruz normalizaron el sufrimiento y funcionaron como herramientas de control social y espiritual. ¿Crees que la iglesia ha contribuido al orden patriarcal del mundo? ¿Tiene vuelta atrás? ¿Se puede sanar eso que ha sucedido? Absolutamente sí. Algunas personas pensarán que, bueno, en este mundo tan secularizado, en el que, bueno, la mayoría de las personas no tiene adscripción institucional, ni siquiera tiene religión, hay más agnósticos que creyentes, o hay más creyentes eh, sui generis que otra cosa. Eh, bueno, la iglesia o el dogma o la doctrina o las ideas sobre Dios no tienen incidencia. Sin embargo, a mí me parece que la iglesia con sus dogmas, sus enseñanzas, sus doctrinas, sus persecuciones, sus forclusiones, podría hacer una lista larga, ha estado y sigue estando en la base de la constitución del mundo tal como es, en la base de la organización mental. Ya ven que ahora mismo las corrientes que no son específicamente religiosas, sino políticas, que son de centro derecha, invocan un resurgir de una sociedad occidental y cristiana. O sea, dale, ¿qué tiene que ver eso? Pero bueno, entonces yo creo que sí, que está en la base. Yo en ese capítulo me pregunto, o más bien me pregunto y lo afirmo, de cuál es o cuál debería ser la pregunta fundamental para mí de una teología feminista. Y para mí la pregunta fundamental debería ser, ¿ha ayudado a instituir la religión, la iglesia, el dogma?
este orden patriarcal injusto de la sociedad o ha ayudado a sostenerlo? Esa para mí es la pregunta fundamental. Más allá de el papel de la mujer en la iglesia, el papel de la mujer en la sociedad, esos son subtemas. Pero mi pregunta es, ¿será que podemos decir que la religión, la iglesia, los dogmas, las estructuras eclesiales, y ojo, yo estoy hablando desde adentro porque soy una persona de fe, pero me pregunto porque hay que desafiar la propia fe y lo que uno cree. Entonces, ¿ha ayudado a constituir este orden injusto? Eso sería terrible. Y yo creo que sí. ¿Y ha ayudado a sostenerlo? Eso también es terrible. Y yo creo que sí. Bien. Dice Bien, Mary Daly, lo pongo de epígrafe, si Dios es hombre, entonces el hombre es Dios. Y eso me parece una gran definición. cierto, cierto. Me gustó mucho ese capítulo. Eh, en el libro escribes, esta sí, te voy a citar, dice, sacar a Dios del closet del patriarcado ya no es una propuesta queer ni una propuesta snob, es instinto de supervivencia y es porfía de la fe. ¿Qué nos propones con esa frase y cómo podemos aplicarlo en la práctica teológica hoy? Bueno, decir, ¿qué propongo? Si digo sacar a Dios del closet, por supuesto, estoy proponiendo una provocación, ¿no? Por las implicancias que tiene la palabra closet y por el escándalo que puede suponer para alguna persona un poco hipersensible que yo diga que hay que sacar a Dios del closet, porque eso tiene muchas derivas. Entonces, en primera instancia, lo que intento es provocar. Pero no soy una provocadora nada más. En el libro digo que me gusta tocar el timbre y salir corriendo, como cuando era chica. Y sí, me gusta hacer eso. Pero no porque le esquive le saque el cuerpo a lo que digo. No, no, le pongo todo el cuerpo a lo que digo y se lo he puesto en el pasado y me ha traído muchas consecuencias. Pero me gusta el juego. Te toco el timbre para que te despiertes de la siesta. Em, el segundo término, ¿qué es lo que yo quiero decir con sacar a Dios del closet? Me parece a mí que durante siglos una teología hecha por hombres, y acá voy a hacer una nota al pie. Cuando digo una teología hecha por hombres, estoy considerando que la Biblia también es una teología, porque es una manera de narrar y una manera de interpretar lo que supuestamente, según esos agiógrafos, Dios les dijo. Entonces, ahí también hay una teologización de eso. No quiero entrar en vericuetos de inspiración y eso no me voy a meter porque sería interminable. Pero cuando hablo de una teología hecha por hombres, estoy hablando de una desde el inicio. ¿Eh? Todos los libros de la Biblia que tenemos en la Biblia son escritos por hombres o por lo menos figuran con nombre de hombre. Creo que si hubo alguno escrito por alguna mujer, a nadie le interesó preservarla como escritora. Y la teología posterior desde los padres apostólicos, padres apologistas, la patrística de la época medieval, todo pater, todos hombres. Em, entonces, es de esperar que un Dios narrado solo por hombres sea un Dios masculino y patriarcal. Entonces, cuando yo digo que hay que sacarlo del closet, es porque yo entiendo que esa teología masculina y patriarcal lo ha encerrado en un closet, en el closet de ser un Dios masculino y patriarcal. Y a veces misógino, pero no quiero meterme en camisa de once varas. En el libro me meto con eso, ¿eh? Hay algunas cosas bastante complicadas. Maravilloso. Eliana, me gustó también mucho esta cita que dice,
Yo propongo entonces que seamos excesivas, desmesuradas, desmedidas, descomedidas, exorbitantes, exageradas, extremadas en nuestros intentos de salir de esa órbita. Propongo ser desorbitadas, ¿verdad? Somos una, como encierra todo lo que has trabajado ahí un poco y cuál debe ser nuestra acción, pero es exclusivamente para las mujeres esa propuesta, para quién es y qué esperas que hagamos con ella como lectores, como teólogos y como teólogas. A ver, es una buena pregunta esa. La propuesta es para las mujeres, porque si bien el patriarcado es un sistema debajo del cual están hombres y mujeres, yo creo que el hombre también, en cierta forma, es víctima del patriarcado. Sin embargo, los problemas que genera el patriarcado a mujeres y hombres no son equiparables, ni tan siquiera, eh, eh, no sé, comparables lejanamente. Entonces, la propuesta es para nosotras, las mujeres, porque el hombre, en mi opinión, tiene todo ya bastante dado y bastante facilitado. Las que tenemos que pelear por el lugar y disputar sentido somos las mujeres en general. Entonces, la propuesta es ser desorbitadas. Es como si les dijera lo siguiente. ¿Vieron no sé cómo se dice en otros países, acá se dice banditas elásticas o gomitas? ¿Vieron cuando uno las estira, las estira, las estira y luego las suelta? Bueno, ¿qué pasa con la gomita? Si uno la suelta del todo, Sale volando. sale disparada. Ok. Bueno, yo propongo algo así. Es decir, nos han tensado tanto, tanto, tanto que en cuanto soltamos, y no cabe otra que ser desorbitadas, desmesuradas, etcétera, aunque nos digan que nos pasamos tres pueblos. Porque ¿saben qué pasa? ¿Qué es lo que yo creo que pasa? En cuanto nos descuidamos, nos pasan de nuevo por encima. Si no, fíjense la historia de las oleadas de los movimientos feministas. Los movimientos se les dice oleadas porque vienen con un ímpetu. Bueno, ahora tuvimos en Mar del Plata una oleada gigante, ¿no? Viene con ímpetu y luego se retira. ¿Y por qué se retira? Y porque hay muchas posibilidades a por qué se retira la oleada. Bueno, porque es nuevamente subyugada o porque se les hacen concesiones cosméticas, como dijimos al principio, o porque se cansan, o por lo que fuera, o por lo que fuera, hasta que alguna circunstancia pone de nuevo en marcha y otra oleada. Generalmente las oleadas tienen que ver con circunstancias dramáticas de la vida de alguna o de algunas mujeres. Entonces, em, la propuesta es a no bajar la guardia, porque el patriarcado es como un automóvil que viene en bajada, sin freno, sin conductor y sin nada. Eso lo dije en Puerto Rico y después lo dije en todos lados, y nosotras estuviéramos solo con nuestro cuerpo tratando de impedir que el auto baje por la pendiente. ¿Qué pasa si aflojamos la musculatura y la fuerza? El auto nos pasa por encima y sigue de largo. Bueno, el auto ese del patriarcado, no solo teológico, ¿eh? Del patriarcado en general, pero del teológico en particular, ya que estamos hablando de eso, siempre está en pendiente, siempre está sin el freno de mano y siempre está dispuesto a pasar por arriba. Entonces, si no somos desmesuradas, si nos dormimos en los laureles, nos pasa por encima. Es lo que yo creo. Quizás mañana diga otra cosa, pero hoy creo eso. Pues seamos ahora desmesuradas y desmesurados. Ustedes, público que nos está acompañando hoy, con sus preguntas para Eliana. Abrimos el espacio para preguntas del público. Cri, cri, cri.
Si nadie quiere preguntar, seguimos Si nada, conversando. sí, ahí tenemos a alguien. Anita, Tenemos a una. Ya. Anita, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo hace mucho que no uso este Zoom, entonces no, bueno, he tardado un poquito en levantar la mano. Bueno, Eliana, te felicito. La verdad es que yo leí tu teología indisciplinada para regalársela a mi hijo, que creo que no la va a leer, pero pienso que ese hombre que hoy es, en algún momento, ¿no? Se va a agrietar un poquito y a lo mejor ahí tu libro, si es que todavía lo conserva, porque yo le regalé hace muchos años la Biblia que era de mi madre, pues ya sabes que mi madre murió cuando yo era chiquita y esa Biblia significaba mucho para mí. Bueno, se la regalé y no la tiene. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que lea esa teología indisciplinada y se le abra un poco la cabeza a él, ¿no? Pero bueno, no es de eso que te quería, que te quería preguntar. Yo todavía no he leído, digo todavía porque ahora que voy a Mar del Plata, me vuelvo con mi ejemplar, Desorbitadas, pero veo por lo que acaban de decir, lo que acaba de decir Verónica, que esta idea de llamarle a la teología que vos hacés y que tantas mujeres también hacen, teología feminista, es como bajarle el precio, ¿verdad? Sería como bajarle el precio a la teología que hacen las mujeres, ¿verdad? Pero a mí, lo que yo pienso cuando alguna ¿Cómo que vez eso? te he oído hablar de la teología feminista, es que parece un oxímoron, Eliana, porque ese mundo dedicado a Dios, el mundo de las religiones, es tan, tan patriarcal que hablar de una teología feminista parece un oxímoron, una oposición, un contrasentido, ¿no? Bueno, no sé qué opinás. a ver, no, no es un contrasentido en tanto y en cuanto la teología feminista lo que intenta es deconstruir esa teología patriarcal. O sea, se ha abocado a la idea a la tarea, perdón, de deconstruirla y de construir otra teología que no sea o que no esté bajo esos cánones patriarcales. Y vos me vas a decir, ¿y cómo se puede hacer cuando Dios es masculino? Bueno, precisamente en ese sentido hay muchas opciones. Yo misma hago una, bastante osada, es la más osada que yo haya visto, muy osada. Sí, no lo voy a decir para no adelantarme, pero hay muchas opciones, llamarla diosa, llamarla Dios con asterisco, por ejemplo, o evitando la O, en fin. Yo lo que digo, y que Verónica dijo también, cuando yo hablo de que la teología feminista es, yo no digo bajarle el precio, sino que es una suerte de tokenismo. O también yo hablo de teología de genitivo. Por muchos años se habló de la teología feminista como teología de genitivo, incluso la teología de la liberación como teología de genitivo. Vos que sabés latín y mis compañeros de letras o de filosofía que han estudiado latín saben que el genitivo es el caso del latín, también del griego, que rige el complemento indirecto. O sea, por ejemplo, la lapicera de Eliana estaría en genitivo, es decir, que califica al nombre. Entonces, muchas veces llamar la teología de genitivo es como decir, bueno, no es la teología grande, es una teología particular, esta. Y esa sí fue una manera de bajarle el precio para mí. Entonces, yo en el libro digo que mejor decir una teología de ablativo, es decir, una teología que es que mi compañera de letras que está ahí se ríe, porque claro, estudiamos latín juntas. Eh, en griego no hay ablativo, pero en latín sí. El ablativo es el caso que se utiliza para los circunstanciales en latín. Entonces, yo digo una teología de ablativo
porque sé que me fui un poco por las ramas, pero no importa, así soy yo. Una teología de ablativo sería una teología situada. Es decir, yo hago teología desde mi situación. Soy una mujer blanca, del sur global, clase media, con necesidades básicas satisfechas, cis, soy, ¿qué más puedo decir? Instruida, en fin, yo hago teología desde ahí y cuando yo digo eso, estoy asumiendo mis propios sesgos, cosa que no ocurre en la teología en general, que es masculina, pero no asume sus sesgos masculinos. ¿O acaso, por ejemplo, a mí cuando me invitan a dar clase de teología, generalmente me invitan a dar clase de teología feminista? Dan por sentado que yo hago teología feminista. Yo siempre digo que soy una mujer feminista que hago teología, lo cual no es lo mismo. Ahora, ¿acaso ustedes pensaron alguna vez, yo acá tengo un teólogo, José Ignacio Pepe López Vigil, ¿alguna vez le habrán dicho a José Ignacio que él hace teología masculina o masculinista? Nunca. Siempre él hizo teología. Las que hacemos teología feminista somos las mujeres. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es bajarle el precio. Entonces, mi propuesta es ir a disputar a la teología con mayúsculas, vamos a decir, a la teología que no tiene complemento indirecto, a la teología que no es de tanto. Yo quiero ir a disputarle a esa otra, la que también tiene sesgos, pero no los admite como tales. Bueno, no me quiero ir por las ramas porque hay otras personas. Creo que está Gracias, Eliana. Pepe. No, de nada. Pepe, Ahí tenemos, dime, ajá. te tienes que desmutear, José. Ahora sí, Sí, sí. ya. Primero un saludo desde Quito para ti, Eliana, y para todos los compañeros y compañeras. Yo me leí Desorbitadas de un tirón, me encantó y no te voy a repetir los encantos de la lectura. Y creo que lo que más me encantó fue exactamente que no eres una teóloga feminista, sino una mujer feminista que hace teología. Como bien dices, a mí nadie me dijo que yo era un teólogo masculino, sino era teólogo. Ya. Eh, Te podría echar mil piropos, pero no quiero eso. Quiero preguntarte por qué la teóloga más desorbitada, la, la mujer jesuánica más histérica, como decía Celso, me refiero a María Magdalena, no está presente en tu libro. Yo la esperaba en cada página y me quedé insatisfecho con María Magdalena. Soy un promotor, admirador, enamorado de María Magdalena y siempre digo que ella fue la inauguradora, la fundadora del camino de Jesús. No fue ni Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni Juan, fue la Magdalena. Yo podría, Eso. yo podría hacer una respuesta muy simple y a la vez muy sincera, porque no se me ocurrió. He escrito de otras mujeres, no están en el libro, por ejemplo, Rahab, escrito sobre Rahab, que es un personaje muy interesante para los que no han leído la Biblia. Rahab la ramera se la dice, porque hay una cantidad de epítetos que nos asignan a las mujeres en la Biblia que son majestuosos. Somos rameras, prostitutas, estériles, Impuras. impuras, y hay por ahí una mujer virtuosa. Ahora sigo con la respuesta, después vuelvo a la mujer virtuosa. Entonces yo diría que no se me ocurrió y es una gran omisión porque efectivamente pienso
que cometí el mismo error que cometieron los evangelios y todos los teólogos posteriores, el no mencionarla, el no visibilizarla como una mujer que hizo mucho por el movimiento de Jesús y que tampoco está muy mostrada en la Biblia, es decir, está mostrada sesgadamente. Así Ujú. que es un mea culpa. Bueno, quizás pueda escribir un libro sobre María Magdalena, José Ignacio, ¿qué te parece? Me Podría ser. encanta, Voy a lo decir, espero desde ya. antes de dejarlo a Andrés, Maravilloso. antes de dejarlo a Andrés, voy a decir una cosa. La mujer virtuosa está en el libro de Proverbios. Yo hablo de eso en el libro. Es una cosa magnífica, porque la mujer virtuosa es la que cose, teje, hace la comida, qué sé yo, piripipipi. El texto dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Empieza así. Quiere decir que para el que escribió no existe la mujer virtuosa, la que hace todo eso. Pero ¿en qué consiste la virtuosidad de esa mujer? En que hace todo eso para que el marido esté tomándose una cervecita a las 5 de la tarde con los muchachos en la esquina de la casa tomando fresco. No lo dice así la Biblia, ¿no? Pero más o menos. Así que fíjense qué terrible sesgo que hay ahí. Andrés, Eh, Eliana, voy a interrumpir un momentito, perdón, porque ahorita, supongo que ante lo que estaba pasando, la contestación para Anita, tengo a Nina que escribió en el chat que la teología desde lo masculino, que presume que esa teología es la que lo abarca todo, que también tocas en el libro. Entonces, claro, quiero decir también que tenemos tres manos adicionales, tenemos a Andrés, a Cecilia y a Juan Carlos en ese orden. Yo creo que vamos corriendo bien, pero si son cortitas las preguntas y las respuestas, nos da más tiempito y si no, porque ya mismo pronto empezamos a so- redondear. sobre todo las respuestas. Ya. Andrés, Bueno, hola, Eliana, te felicito. Tu nivel de producción es impresionante. No he leído Desorbitadas, pero sí lo he descargado, le he pegado una ojeada, me ha parecido súper interesante. Eh, También como Ana Luisa, quería levantar la mano rápido, pero este diseño del Zoom me ha mareado un poco. Mi pregunta va a ser corta, a ver, ya que lo piden así. A ver, vos en la presentación has tenido mucha consideración por la cuestión situada, ¿no? Entonces, yo soy una mujer bonaerense, argentina, que habla desde tal lugar, etcétera, etcétera. Eh, y después creo que cuando hablabas, en algún momento decías algo así como, bueno, para el hombre, no, bueno, y en ese sentido te quería preguntar. ¿Cómo entran en tus consideraciones? Digo porque el feminismo se ha hecho cargo también de muchas cuestiones que no tienen estrictamente que ver con las mujeres, ¿no? Sino con las diversidades y demás. ¿Cómo entran en tus consideraciones, la cuestión de la diversidad sexual? Porque no es lo mismo un hombre heterosexual que un hombre homosexual, no es lo mismo un hombre cisgénero que un hombre transgénero. No es lo mismo un hombre blanco que un hombre racializado. ¿Cómo entran estas distinciones en tus consideraciones teológicas, si es que lo has tenido en cuenta? sí, Nada más. en el libro está lleno de alusiones a eso, no solamente el patriarcado con respecto a las mujeres, sino también el patriarcado con respecto a otros grupos subalternizados, minorizados, racializados, de a mí no me gusta llamar minorías, yo creo que son grupos minorizados de disidencias sexuales, homosexuales, travestis, trans. Yo creo que en mi teología todos esos grupos tienen lugar y necesitan participar de, vamos a decirlo en términos teológicos, de una teología liberadora. Yo creo que necesitan participar de una teología liberadora de un Dios, vamos a llamar así, castrador,
de un Dios siempre enojado, de un Dios que juzga. Yo creo que estos grupos tienen em, un gran protagonismo en la teología feminista y en la mía en particular, lo cual me ha acarreado muchísimos problemas también, porque sabemos que en general las iglesias, vamos a decir las iglesias en general, los institutos y las teologías son bastante homofóbicas, transfóbicas, etcétera. Entonces, em, cuando yo hablo de mi teología como teología situada, bueno, yo hablo desde mi situación, pero desde mi situación intento comprender o comprender en el sentido de abarcar otras situaciones que también tienen el mismo valor cuando desde sus propias identidades o situaciones teologan. No sé si puedo llegar a hacerme entender. En mi teología tienen lugar, pero como yo tengo mis propios sesgos indiscutibles, porque soy mujer, porque soy blanca, del sur global y todo lo que sea, bueno, yo no pretendo hablar en su nombre. Mi teología los y las y les comprende, pero yo entiendo que la teología también tiene que hacerse desde ahí. Es decir, yo valoro la teología de los grupos racializados, subalternizados, minorizados por cuestiones sexogenéricas, sexoidentitarias, sexoafectivas, etcétera. Valoro las teologías trans. Es más, acá tengo algunos libros de teólogas trans. Valoro muchísimo porque es una mirada que le falta, para mí, a la teología, esa tradicional con mayúscula, normativa, vamos a decir, y también le falta a la mía, por una cuestión, no porque yo discrimine, sino solamente porque soy como soy, digamos. Entonces, bueno, no sé si respondí muy bien, pero más o Sí, menos. sí, muchas gracias, muchas gracias. Cecilia, Liliana querida, de Santiago de Chile un abrazo grande. Hay que quererte mucho para estar en este horario, que podría estar tomando una rica cerveza. Sin embargo, me ya estoy escuché. conformando con un tecito de hierba, ¿ya? Pero también me da la oportunidad de poder ver gente querida que desde muchos espacios y otras personas que de nombre las conozco. Mira, no he leído el libro, no he tenido esa oportunidad. Sin embargo, yo te he dicho, eres poderosa porque cualquier cosita y tú levantas un libro, lo cual la capacidad no tengo yo para hacer eso. Me parece genial. Hay cositas que mencionaste, que más que nada como comentarios, cosas que me surgieron de tu hablar, de lo que escuché de Verónica y también de las otras personas lindas que están acá. Un poco de eso de trabajar las mujeres, sobre todo, y esa es una crítica fuerte, ya que hace muchos años trabajando en espacios ecuménicos como también de otros espacios, ya lo hemos denunciado y yo le he llamado los famosos patriarcalismos ecuménicos solidarios. Es decir, porque hay fondos, porque hay dineros, se trabaja el tema de género, justicia de género o mujeres, pero se acabaron las agencias, se desvió la idea, el tema mayor para otro espacio y obviamente como que ahí, hasta ahí nomás no llegó ya la solidaridad. Entonces los patriarcados ya ecuménicos solidarios, ecuménico porque es un ambiente que yo frecuento, pueden ser también los otros, pero en confianza lo puedo decir, es un tema que realmente hace ya años que hemos denunciado en el Consejo Mundial de Iglesia como en otro espacio, ¿ya? Y eso hay que tenerlo presente. Lo otro que yo creo que es súper importante lo que tú dices, es decir, de esta mirada, bueno, de lo degenerativo, ¿ya? De que hablas ahí de la declinación, experta como el latín, lingüista como eres, eh, de alguna manera también, como teóloga que me considero feminista, aunque no me considero teóloga, sino que me considero feminista que hace teología, ¿ya? Somos Porque dos. realmente, y también no sé si hago teología, la verdad que no sé,
yo creo que más activismo. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante tener claro no solamente lo del patriarcado, sino lo del patriarcado que hace tantas décadas que se habla y que todavía en las iglesias y nosotros seguimos diciendo amén el Señor, y es un sistema que realmente es opresor y que hay que seguir trabajando las narrativas bíblicas. Mira, tengo el gusto y rápidamente les comparto de poder en este momento, estoy como súper así atenta a una tesina y que va en la línea que tú ya has ido desarrollando con tanto tiempo, y que de dos alumnas de la comunidad teológica evangélica, ya que es la que vamos a hacer convenio con la universidad donde vas a dar clase, tú donde queremos ahí que todas ustedes participen y tú vas a ser una de las profesoras del equipo, y ya están hablando sobre la resignificación de las imágenes de Dios en las teologías feministas contemporáneas. Dos puntos, una propuesta teológica hacia la divinidad afirmativa y relacional. Ujú. Mira qué título más hermoso y donde obviamente el tema de las teologías situadas, contextuales, es la que justamente está presente. Yo creo que en algún momento también como buena lingüista tú sabes, lo que no se escribe, no se menciona, no existe. Y por eso Exactamente. que también se habla de teología feminista, teología queer, teología de los pueblos originarios, porque lo que no se escribe o no se menciona no existe. Querida, muchas gracias y quizás me voy a permitir poner el enlace para que se inscriban para el diplomado donde tú vas a dar clase también. ¿Cómo Muchas no? gracias. Claro que sí, gracias a vos, Ceci. No sé quién más había levantado la mano. Tenemos a Juan Carlos y a Onat, y yo creo que con ellos dos terminamos la ronda de preguntas, Eliana. Ok, Juan Antes de que, Carlos. de que Juan Carlos, perdón, Juan Carlos, tengo comentarios en el chat que debo mencionar. Tenemos a Liz que nos dice, lo ideal sería que los hombres que hacen teología también asuman sus sesgos, en lugar de asumir que sus expresiones son universales y aplicables a todo ser humano. Exacto. También tenemos a Yamina Apolinaris que nos comenta, maravilloso escuchar a Eliana y conectar con ustedes. Lista para leer el libro, siento tener que retirarme. Mina, quizá de lo más importante que ha aportado la teología feminista es ofrecer una óptica diferente o adicional que ilumine todos o cualquiera de los asuntos que interesan a la teología. No es para las mujeres, es desde la óptica de las mujeres, pasa a todo el mundo, se amplían las perspectivas y se descentraliza la perspectiva rígida, patriarcal, y la discusión se vuelve más fluida. Tenemos a Gabriela ahí, Ñanco, dándonos saludos. Qué lindo escucharte, Eliana. Y aquí está el link de Cecilia. Ahora sí, Juan Carlos. Gracias, bueno, buenas tardes. Bueno, felicitaciones, Ariana, por el libro. Gracias, Igual Juan que la Carlos. mayoría, ya lo descargué, no lo he leído. Bueno, sin embargo, me atrevo como a hacer alguna pregunta, no solamente como teóloga, sino como educadora teológica, como desde la mirada de la educación teológica. A mí me parece que por lo menos en las tradiciones protestantes ha existido una división de géneros de la currícula o en los currículos. Entonces se evidencia, por ejemplo, cómo ciertos cursos, no sé, de pedagogía, otros que tengan que ver con cuidados, se le asignaban a educadoras, mientras que, por ejemplo, los cursos fuertes, la teología sistemática en algunos casos o la hermenéutica en otros a hombres, ¿no? A varones. Entonces hay como esa división de la currícula en cursos, bueno, en géneros, perdón, y también la producción y la producción teológica con cierta invisibilización del papel de las mujeres donde los hombres se apropian de su trabajo. Yo encuentro a lo largo de la historia de América Latina muchas mujeres que han sido traductoras, que han sido compañeras, entre comillas, de grandes autores y donde hay una apropiación de su conocimiento, Ujú, porque la marca masculina en lo editorial también tiene una fuerza, o históricamente tiene una fuerza pues muy fuerte, simbólica que se transforma también en un sentido del mercado de lo masculino sobre lo femenino. Entonces, eso lo veo en un arrastre histórico, pero te quisiera preguntar cómo observas ese tema siendo en la actualidad, ¿no? Tanto educadora, teológica, como una persona que está vinculada, perdón, con el mundo editorial, ¿no? Con el mundo editorial teológico o cristiano en general, ¿no? También otras temáticas que se manejan. ¿Cómo observas si ha habido algún cambio en los últimos años o más o menos lo que estoy pensando o hablando de esa división genérica, la observas todavía o hay algunos
o cómo lo ves, mejor dicho, desde tu presente como Yo creo que educadora y sí. como editora, digamos, Yo creo que ha escritora también? habido cambios, yo creo que se han logrado muchos avances. Sería injusta si dijera que no ha sucedido. Las mujeres hemos ganado muchos espacios en ambientes académicos y específicamente en ambientes académicos teológicos, que por ahí son hasta más patriarcales que los ambientes académicos de otras carreras, por lo que veníamos diciendo, ¿no? Con respecto, y que Anita dijo también, que ya per se es patriarcal la religión. A ver, yo creo que ha habido muchos avances. Sin embargo, en la pequeña investigación que yo hice, Estamos, es muy pequeña y solo es un indicio. No puedo decir que la muestra sea lo suficientemente completa como para que eso dé cuenta de un fenómeno científicamente, pero como indicio, estamos en un 80-20. No solamente en la bibliografía que se consigna en las materias, 80-20 a favor de los hombres, ¿no? Sino también en las titularidades de las materias, 80, 70, 20, 70, 30, em, pero también hay otro fenómeno que vos mencionaste y que también lo he podido comprobar, en esto de que en el caso de mujeres se les asigna o la cátedra de pedagogía dentro de una carrera teológica o la cátedra de inglés estoy hablando de una universidad, de Europa, por ejemplo, o la cátedra de Mariología o la cátedra de teología feminista. Ya les digo que a mí me invitan a dar teología feminista, nunca teología sistemática, por ejemplo, nunca una cristología. Entonces, hay ahí, hay ahí un silenciamiento, una injusticia epistémica, una subvaloración de la capacidad de la mujer para acceder a la teología, vamos a llamar a la teología grande, pero no porque yo la considere más grande o más chica, a la teología con mayúsculas. Yo creo que eso no ha cambiado mucho, o sea, ha cambiado bastante, pero no ha cambiado del todo. Ya vemos que hay todavía muchos trabajos de teología feminista que se dedican a eh, intentar explicar por qué la mujer no tiene un lugar en el ministerio, en el pastorado. No en todos los países, no es en todos lados igual, yo lo sé, acá hay gente de muchos países, pero ¿por qué no hay ordenación femenina en la Iglesia Católica? Tampoco la hay mucho en la Iglesia Protestante, es decir, ¿por qué no ocupan lugares de poder? Entonces, em, todavía estamos discutiendo esas cosas. ¿Cuánto menos vamos a poder discutir o disputar sentido en la academia, si estamos discutiendo todavía eso, si la mujer puede o no puede, no sé, dirigir un seminario o ser obispa? Yo sé que en otros países ya hay, eso ya está claro, pero ¿se entiende? Entonces yo creo que hemos avanzado, pero para mí este camino es 2 pasos para adelante y uno para atrás, 3 pasos para adelante y 2 para atrás, es siempre así. Y no es que sea pesimista, soy realista, decía una amiga mía. Eh, Me parece que es así. Y que en cuanto bajamos la guardia, de nuevo nos pasa por encima y tenemos que dar los 15 pasos que volvimos a retrasar. Sin embargo, no tengo una mirada pesimista, ¿eh? Tengo una mirada optimista, pero optimista en las micropolíticas, en las poquitas cosas que podamos hacer, en el campo chico que tenemos alrededor. Si yo en este libro puse toda la bibliografía de mujeres, eso es un paso respecto de mis otros libros. Eso es un paso. Si vos como profesor incluís más mujeres en tu currícula, eso es un paso, porque las personas que serán formadas
en tu materia tendrán otra visión de las cosas. Es posible, quizás no. Entonces, ese es un paso. Yo creo en esos pequeños pasos. Eh, y creo también en no desesperar, en volver a dar los pasos que damos para atrás, porque muchas veces nos obligan a ir para atrás. No quiero extenderme mucho más. Onata, Hola Eliana y hola a todos. En primer lugar, darte las gracias por haberme invitado a la presentación de tu libro. Yo no lo he leído porque me acaba de llegar el enlace, pero voy a abocarme a conseguirlo, claro que sí, voy a leerlo porque me encanta, ¿no? Lo que escribes también. Entonces, bueno, yo te quería pedir unas palabras, creo que se cortó, ¿verdad? no, ¿Sí no, me te estoy escuchan? ¿O sigues escuchando. Pedirte ahí? unas palabras, perdón, ante la siguiente. Bueno, yo vivo en Estados Unidos, como tú sabes. Entonces, ahorita estamos viviendo un momento complicado aquí y está muy relacionado con el nacionalismo blanco, con el cristianismo evangélico. Entonces, hay ahorita grupos, ¿no? Que se hacen llamar bueno, los llaman los teobros, que proponen ya de plano que la mujer no debe participar en la política, que la mujer debe estar restringida a su espacio, digamos, del hogar, ¿no? Ya traen unas propuestas muy fuertes, ¿no? Entonces ahorita el nacionalismo blanco está aquí rampante, es lo que está imperando en este momento, ¿no? Entonces yo te quería pedir unas palabras un poco del tema porque se relaciona con la cuestión teológica, la cuestión del cristianismo evangélico. Si nos podrías hablar brevemente de cómo es esta teología del cristianismo evangélico, el papel que tiene el hombre y por qué también, algo que a mí me sorprende, por qué tantas mujeres participan de él. Porque hay muchas mujeres aquí, ¿no? Yo estoy observando la realidad social en Estados Unidos que participan de él abiertamente y apoyan todo este momento de movimiento segregacionista que se está viviendo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? En términos psicológicos quizá, pero también teológicos. Me gustaría que nos dieras tu opinión. A ver, yo pienso, y está bien eh, que me lo digas, porque si no parece que yo tengo un problema con los hombres, y la verdad es que no tengo ningún problema con los hombres. Eh, Hay muchas mujeres machistas. No estoy diciendo que los hombres sean machistas y las mujeres no. Las mujeres somos pobres, oprimidas, que tenemos que luchar. No, no, también hay muchas mujeres muy machistas, porque tampoco salieron de un repollo esos hombres, ¿no? Entonces, digo, eso lo quería aclarar. Ya que vos me preguntás, me decís, hay muchas mujeres participando. Sí, con horror lo veo. Otra cosa que quiero aclarar, y es algo muy discutido acá en Argentina, incluso por personas muy eminentes, estudiosos del fenómeno evangélico, muy interesantes, como por ejemplo Pablo Semán, em, que desacoplan un poco la idea de que la derecha es evangélica o que la derecha ha ganado con el voto evangélico. Yo no estoy muy segura ni estoy muy a favor de esa postura. Em, si bien yo no creo que el protestantismo en general o los evangélicos, que hay una leve distinción ahí, que no quisiera meterme en ese vericueto para no ser muy larga, pero evangélico se le dice como contraposición a las iglesias llamadas históricas, luteranas, presbiterianas, anglicanas, etcétera. Entonces, es un movimiento más nuevo, digamos desprendido o sea, dentro del protestantismo, pero más nuevo. Em, yo no creo que las iglesias evangélicas en bloque, todos los miembros, todos y cada uno apoye esas ideas, ese supremacismo blanco, machista, misógino. No, no lo creo. No podría hacer una generalización, sería una inconsistencia lógica que he dado muchos años clase de metodología de la investigación, no me lo podría permitir. Decir que universalmente todos, porque, como dicen, si hay un cuervo, si yo digo todos los cuervos son negros, no puedo decirlo porque si aparece un cuervo blanco, eso me tira abajo mi teoría. Entonces, eh, yo no podría decirlo. Pero sin embargo, sí podría decir, por conocer mucho el paño,
que en general, en general, hay una tendencia y que, como estamos viendo, el fenómeno evangélico es un fenómeno creciente en Latinoamérica. Sería muy largo explicar la penetración que tuvo Estados Unidos en la constitución de esa evangelización en Sudamérica, su patio de atrás, y Centroamérica también, su patio de atrás. Sería muy largo explicar, pero está muy estudiado y muy probado que junto con el Evangelio, junto con la Biblia, venía también algunas ideitas políticas para que el sur global le sirva como bloque político. Pero no me quiero meter mucho en eso porque sería muy largo de explicar, pero hay mucho. Cualquiera me escribe y yo le cuento dónde lo puedo encontrar. Em, Ahora, yo miro con estupor, realmente con estupor, esta nueva corriente, no, no, nueva no, esta nueva oleada de una vieja corriente eh, supremacista, machista, misógina, discriminatoria de cualquier diversidad y de cualquier disidencia. La miro con esto, que viene de parte de iglesias. Eso sí me parece un oxímoron. Eso sí me parece un tremendo oxímoron. Decir cristiano y decir supremacista blanco. Me parece terrible. O decir cristiano y decir, no sé, opositor a la justicia social. Cristiano y eh, pegador de migrantes. Eso sí que son oxímorons. Y sin embargo, es lo que estamos viendo. Es este mundo incomprensible del que yo no puedo dar cuenta porque realmente no lo entiendo. No entiendo cómo se compagina una cosa con otra. Lo que sí te puedo decir es que dentro de mi paradigma cristiano, eso no tiene ningún lugar. Es decir, yo no puedo estar de acuerdo con esas ideas nunca. Si eso es el cristianismo, yo no soy cristiana. Si eso es Dios, yo no creo en ese Dios. Eso sí lo puedo decir y sé que estoy también un poco provocando con lo que estoy diciendo. Si eso es creer, bueno, pues prefiero no creer, porque en el nombre de ese Dios, bueno, no es una historia nueva, ¿no? En el nombre de Dios se hicieron las tragedias más enormes de la historia del mundo en el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué ahora sería diferente, no? Lo que pasa es que ahora asombra porque está mucho Porque más lo vemos. extendido y porque se ve. O sea, ahora lo Ujú. tenemos a la vista a un clic. Se reproduce a un clic. Ya terminó, vi a un pastor predicando en su iglesia, no sé ni quién era el pastor, en Estados ni de qué iglesia, ni de qué denominación, ni nada, lo vi en un recorte, predicando en su iglesia, instando a orar, a rezar por este grupo ICE o ICE, no sé cómo decirlo, Ice. Ujú. ICE. No sé si alguno más lo vio, porque ellos están haciendo como, no sé, una guerra santa. Me parece repudiable, me parece asqueroso, por decirlo de alguna manera. Igual que en otro tiempo vi a otro bendecir las armas que, no recuerdo, creo que era contra la guerra del Golfo, un pastor muy conocido. Me parece repugnante, me parece aborrecible. Em, yo creo que las redes sociales tienen un efecto multiplicador también que hay que tener en cuenta, es decir, de cómo este fenómeno se está extendiendo, pero también eso nos hace pensar hacia adentro de nuestras teologías y de nuestras iglesias, cómo enseñamos y qué enseñamos y qué decimos, ¿no? Y qué causas apoyamos y qué manifestaciones públicas hacemos. Yo acá tengo a mi gran amigo Luis Rey,
que lo van a ver en todas las marchas de jubilados y, y para mí es un ejemplo y un honor que vaya a ponerle el pecho no solo a esa, ahora se me ocurre esa, pero a muchas otras en su larga trayectoria, siempre en la calle del lado de los más desprotegidos. Entonces, yo creo que también es un llamado de atención hacia adentro. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos pensando? Y bueno, y de última también este Dios hombre que todo lo puede y que todo lo hace y que hace lo que se le da la gana, además. Bueno, también da sustento a a este patriarcado feroz que estamos viendo. ¿Vero? Bien. Sí, bien. Que no quiero terminar sin leer un poco los últimos tres comentarios aquí. Gabriel Ñanco te da gracias por el gesto y solidaridad de poner tu libro y todo el trabajo y la entrega que implica escribir en descarga directa y de forma gratuita, que dice mucho de ese testimonio tan comprometido que encarnas. Tenemos también alguien aquí que aclara que tengamos presente que es el movimiento evangelical, no evangélico, el de neoconservadurismo fascista. Te saludan, Bruno Choc. También tenemos a Sergio Aguilar enviándote un saludo y a Cecilia que se une a las palabras de Gabriel. Eliana, qué bonito ha sido escucharte ¿Puedo decir trabajar. algo? Sí, claro, claro que Perdón. sí. Para los que no están muy al tanto, yo no quise meterme en ese vericueto, pero ya que alguien lo mencionó, se les llama evangelical a las iglesias a partir más o menos que surgen digamos, de los avivamientos pentecostales, pero que se hacen más patentes a partir de la década del 70-80, con manifestaciones en la televisión, etcétera, etcétera, y se les llama evangelical. Cuando yo dije evangélico, me refería a, para contraponerlo a las iglesias históricas, que en general están mucho más a favor de una visión más humanista. Dicho esto, sería muy largo explicarlo, pero quería decirlo. Vero, perdón. Ya. Pues nada, Elena, que gracias por dejarnos escucharte hablar sobre desorbitadas, ensayos teofeministas. Ese libro, sin duda, como hemos visto y ha provocado preguntas, nos invita, ¿verdad?, a cuestionarnos las cosas dadas, lo que recibimos y sobre todo a interrogar esa matriz patriarcal que nos atraviesa en el lenguaje, en la teología, pero también en nuestras prácticas diarias, en lo que hacemos y que debemos cuestionarnos lo que hacemos en base a eso. Creo que nos deja con un llamado claro hoy a no conformarnos con lo que se nos permite hacer a las mujeres y a las diversidades también, a atrevernos a ser desorbitadas, a trabajar cada quien desde su lugar, ¿verdad? Haciéndole honor al asunto del ablativo, para abrir nuevas grietas, para posicionarse e ir abriendo nuevas grietas que hagan posible que el mundo sea más justo y más plural. Gracias por provocarnos esta noche y acompañarnos en este camino de personas que queremos hacer teología, que nos gusta la teología y ¿verdad?, y la filosofía. Y gracias a cada uno de ustedes que hoy nos acompañaron en esta presentación del libro. Recuerden que pueden acceder al libro desde la página de Polifonías Teológicas, o también lo pueden ordenar por Amazon a través de nuestra página. También encuentran el enlace en la parte de libros, en descargas y en esa misma parte también en libros nuevos. Y también vamos a tener ¿verdad?, esta conferencia de hoy, esta presentación del libro de hoy, para que luego la puedan compartir con otras personas, para que se puedan beneficiar de esta conversación. Así que nada, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eliana, por esta entrega tan bonita de este libro. Bonita Gracias noche. a todos, gracias a todas. Muchas gracias.